Bienvenido a tu podcast Más que Vencedores. Este podcast está totalmente dirigido a ti de una manera especial en amor a Dios, para que podamos seguirle conociendo y que nos sigamos equipando para seguir siendo más que vencedores ante cualquier circunstancia y que conozcamos la verdad, cómo es el tener una vida con Dios, el tener un estilo de vida con Dios a diferente de la manera en la que muy comúnmente lo escuchamos a través de las personas o creemos que Dios es una religión, cuando Dios va más allá de ser una religión. Dios nunca ha dividido a nadie en religiones. En realidad hemos sido nosotros las personas que hemos creado grupos, eh, entre otros tipos de, de formas de relacionarnos. Y la verdad es que Dios lo que quiere es que nosotros mismos, entre nosotros, unos a otros, nos cuidemos, nos sirvamos, nos acompañemos. Y bueno, el día de hoy, en este episodio, vamos a ver cómo voy a crecer. Entonces, hemos estado hablando acerca de cómo una cuestión de relación con Dios, cómo camino, que tenemos un espíritu y el espíritu es nuestro ayudador y es importante que conozcamos la manera en la que vamos a crecer con Dios. Y también algo importante, me gustaría que te quedaras al final de este episodio para poder conocer y al final resumir y entender por qué debemos de reconocerle a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y bueno, quiero empezar con una cita bíblica que se llama Efesios, capítulo 4, verso 14, y dice: así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Entonces, tenemos que madurar y no todo el tiempo dejar que la circunstancia me aflija y me zarandee. Es importante estimular el espíritu para no ser engañado por el enemigo. El mismo espíritu nos alarma. Por ello es importante leer la palabra y tener comunión diaria con Dios. No todo el tiempo podemos tener una mentalidad como de un niño. Tenemos que madurar, entender que tenemos un espíritu y cuando empezamos a voltear las cosas de Dios, comprendemos de una manera distinta las cosas. Por eso a veces dicen que las personas que creemos en Dios, que creemos en Cristo, estamos locos, como cuando decimos el volver a nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque lo viejo pasa, nuestra vida como era, pasa a ser lo viejo y yo paso a ser una nueva criatura, porque nacer de nuevo es así con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a leer otra cita bíblica muy importante que está en Efesios capítulo 4, verso 15 y dice: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, Dios nos seguirá siempre preparando en todas las áreas, que en todo seamos como Cristo. Nuestra meta debe ser maduros y tener las características que tenía Cristo. Siempre buscamos la comodidad, pero tenemos que crecer y vamos a pasar por situaciones que muchas no nos van a gustar, pero vamos a aprender en la medida que de momento volteamos a ver a Dios y nos vamos a seguir equipando para cada circunstancia. Entonces, así como la fe va creciendo, también nuestro carácter ante la circunstancia. En la circunstancia yo voy siendo, dice la palabra, tallado como piedra de roca de río. Entonces, porque me estoy afianzando en el proceso. Si yo conozco a mi Dios, que Dios va como un poderoso gigante, Él me pide que yo le entregue esa circunstancia que yo estoy viviendo y yo hacer mi parte, y hacer mi parte no es solamente quedarme cruzado de brazos, sino alegrarme en la circunstancia, aunque
esté entre la incomodidad, porque dentro de la incomodidad, si yo me estoy alegrando, yo lo estoy gozando, yo estoy haciendo lo que me corresponde para poder llegar a ese punto donde mi carácter se sigue forjando, pues evidentemente yo ya estoy declarando la victoria. ¿Por qué? Porque sé quién va delante de mí. Entonces, no hay que ver la circunstancia, hay que voltear a ver a Dios. Y en la medida que voy leyendo la palabra, pues me voy equipando y saber cómo Dios actúa en cada una de las circunstancias que yo vivo. Llámese económicas, familiares, de salud, porque tenemos un Dios que lo puede todo. Entonces, para que haya un crecimiento real se requiere compromiso intencional. A veces el crecimiento causa enojo y es normal, solo que no debo de perder el enfoque y debemos de persistir en el crecimiento. Me puedo enojar, hay cosas que me pueden malhumorar, pero por ningún motivo debo de persistir en mi crecimiento. Que, que esa emoción de enojo sea temporal y reaccionar y pensar en el espíritu. Por eso, cuando se los juro que cuando yo a veces estoy en algunas circunstancias, ¿qué es lo que hago? Desde temprano yo me levanto y digo, Espíritu Santo, por favor, que seas tú el que cuida mi boca, cuida mis oídos para cuando yo escuche no reaccionar de una manera que no debo de hacerla y hacerlo de una manera pacífica y al momento de hablar no ofender. Entonces es una manera de alarmarnos y anticiparnos ante cualquier circunstancia porque ya nos estamos preparando, estamos leyendo, estamos orando y la estamos aplicando. Entonces, el discipulado es el proceso de convertirnos y parecernos a Cristo, porque al mismo momento me preparo y sirvo a los demás. Jesucristo, en su proceso, antes de llegar a hacer su ministerio, él fue preparado, a él lo enseñaron y después de haber sido discípulo, él fue discípulo después, él mismo fue a servir y eso es lo que hace un verdadero discípulo. Entonces vamos a vivir cosas que no nos van a agradar. Todo esto sirve para crecer. Dios nos llama para disipularnos y a madurar, o sea, crecer. De verdad es algo muy importante y yo en este momento que tomo mi tiempo para yo también, Dios ya me habló a mí, como se los he comentado antes, para yo dar este tema, yo me tuve que haber preparado, concentrado en espíritu para poder compartirles este estudio y también tomarme en serio este podcast, que yo sé que muchas personas cada vez lo están escuchando y mi interés es ser ese instrumento de vida para Dios. Que tú sigas conociendo a tu Dios y a mi Dios, que es el mismo, que conozca realmente su amor. Pero bueno, continuemos. Entonces, eso es lo importante, eso es lo más importante, ir subiendo de escalón, sentirme afianzado de Dios, pues nunca nos va a hacer falta nada con Él. Si yo creo, porque tengo una convicción en Él, de que no lo veo, pero yo creo, no nos va a hacer falta nada y se los juro. El podcast anterior les he platicado un poco como experiencia mía en medio de las circunstancias, cuando Dios me ha estado llevando a ciertos niveles y en un nivel de circunstancia que digo, sí, siento que no voy a poder, que pueden llegar a ser temas legales, temas económicos, pero siempre Dios pone su mano y hoy en día yo he estado estimulando mucho ese músculo espiritual, el voltear a verlo a Dios, verlo nada más, ¿de qué forma? Desde temprano, en oración, meditando su palabra, haciendo las cosas en excelencia y poniéndolo a Él por delante. ¿Por qué? Porque conozco que Él ya me dio la victoria. Y él me dice que no me tengo que preocupar y ocuparme en la circunstancia, que yo haga mi parte y Él hará la suya.
Y al final, en medio de la circunstancia, debemos de saber que nos infunde nuevas fuerzas. Cuando creemos que no vamos a poder, el Señor nos infunde nuevas fuerzas. Entonces, así como los discípulos primeros nunca supieron el alcance de la responsabilidad de esto, con Dios no se anda con medias tintas, ¿sale? Y me refería a los primeros discípulos, que es a quienes primero se enseñaron, a nuestro Señor Jesucristo, a quien enseñó, pues realmente era la forma de aprendizaje de que no sabían realmente la responsabilidad que iba a conllevar el llevar a cabo el ministerio de Jesús. Y fíjense tanto así que hasta ahora, el día de hoy, seguimos aprendiendo de su palabra y el día de hoy tú la estás escuchando. Porque alguien a mí me compartió y a esa persona que me compartió, alguien más lo hizo. Entonces, de esa forma es como se va extendiendo el reino de Dios. Así es como empezamos a crecer. Alguien ya creció, alguien ya maduró y entendió cuál es la gran comisión de ir y hacer discípulos, de compartir la palabra, las buenas nuevas. Y bueno, así se van formando las grandes obras del Señor, tanto así como es este podcast, y así lo declaramos en el nombre en Cristo Jesús. Entonces, es mucho más fácil seguir una religión que seguir a Dios. Estar con Dios, claro que requiere compromiso, y no es un compromiso temporal, es un compromiso permanente. Pero créanme que es un compromiso que nos va a dar mucha satisfacción, que vamos a sentir esa plenitud y no en esa forma de estilo de vida que mucha gente cree que es estar solamente yendo a una iglesia. Va más allá de una iglesia. Hoy estamos escuchando a través de un podcast y a lo mejor personas de otros lugares, no solamente en México, están escuchando este podcast y que esas mismas personas van a compartir. Entonces, no todo se lleva a cabo en una iglesia, también eso se lleva un impacto y un hacer fuera de campo. Yo me preparo, estudio, aplico su palabra porque también tengo que aplicar su palabra para poder tener una vida con Cristo. Y en la medida que voy aprendiendo, también la debo de compartir. Es nuestra responsabilidad. Entonces, con Dios no es un compromiso temporal, porque es importante crecer y servirle. Y en la medida que vamos conociendo más a Dios y su corazón, entendemos el por qué nos lleva de victoria en victoria. Amén. En esos momentos de crecimiento experimentamos de manera sobrenatural, y sobrenatural es que no es de una forma terrenal. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es algo que les platicaba hace rato. Cuando estoy en las circunstancias, cuando me meto en mi cuarto de guerra en oración, y mi cuarto de guerra es mi espacio donde yo puedo tener esa comunión con Dios, o sea, ese espacio donde yo platico, tengo intimidad en la manera en la que yo oro, la alabo, le adoro y le doy mi reconocimiento. Él nos da eso. Cuando nosotros le reconocimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, nosotros tenemos un espíritu y ese espíritu es el mismo espíritu de Dios. Por eso hoy ya no necesitamos intermediarios. Directamente con Él podemos hablar. Él anhela escucharte y a través de eso, al mismo Espíritu, nosotros podemos pedirle que produzca de manera sobrenatural esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que ningún otro ser nos lo va a poder dar. Ningún caracol, ninguna otra creación que es creación de Dios. No, solamente Dios lo va a poder dar. Solo Él lo puede a través de mi espíritu que habita en mí. Nuestra mente humana nunca va a comprenderlo lo que se va a ver. Por eso siempre hay que ver las cosas de manera espiritual. Actuar más en el espíritu que con la carne, porque con el espíritu somos mucho más sabios y entendemos la palabra de nuestro Señor. Todo esto va a formar un crecimiento que nos permitirá alcanzar la plenitud mayor a cualquier otro compromiso con que tome. El crecer es un compromiso tanto con nosotros mismos como con nuestro Señor.
Entonces hay que entender que para crecer es un compromiso muy serio. Dios no se anda con bromas. Si yo le doy importancia a los compromisos del mundo, estoy omitiendo las cosas con Dios. Entonces debemos de ser más sabios al tomar una decisión. Cualquiera de las decisiones que yo tome va a definir mi futuro. Entonces la pregunta sería, ¿qué compromisos tenemos más grandes que con Dios? Hay que tomar como prioridad a Dios, y esto no significa olvidarnos de nosotros mismos, así como también abandonar los anhelos de nuestro corazón. Dios también quiere que desde aquí disfrutemos de la vida, pero sí es importante cuidar lo que vamos a invertir de nuestro tiempo, que no nos aleje o pierda el enfoque por el que estamos aquí. Él ama vernos sonreír y disfruta de la creación que nos dio. Entonces, conociendo esto, que Él disfruta de vernos crecer, no perdamos la intención, no hay que desanimarnos para que nunca perdamos el piso porque dejamos nuestro compromiso con Él. Cuando no tenemos compromiso, no tenemos entusiasmo y tener mediocridad por darle más importancia a las cosas que no tienen realmente importancia. Como las personas que asumen compromisos con sus metas humanas, asumen un compromiso de total del mundo, ser ricos, hacerse famosos, ser reconocidos. Ahora esto que estoy mencionando va relacionado a la intención en el corazón. Cuando una persona solo está enviciada en estos tres aspectos, sin incluir a Dios por delante, pues eso va a pasar, que realmente me voy a enfocar solamente en mí y va a perder una intención. Y eso podría llegarse a hacerme una persona ególatra, ¿sale? ¿Por qué? Porque solamente me estoy concentrando en ser reconocido, en que la gente me aplauda, en que la gente me vea cuando salgo a la calle. Y la verdad, eso nos hace perder el piso. Entonces, algo que yo sí quiero mencionar y aprovechar, Dios sí quiere que tengamos dinero. También en momentos nos va a dar el reconocimiento, pero Él lo dará. Dejémoslo a Él. Al poner yo por delante mis intereses, me olvido de los demás y empiezo a perder. Claro que lo podemos obtener. El tener una buena economía, Él no está peleado con eso. Hay que saber elegir con sabiduría, porque en la elección me va a repercutir en la vida eterna, o sea, en el tercer cielo, ya que todo lo que Él nos, ya lo que todo lo que nos asume será vida santa, ¿sale? Acuérdense que nosotros tenemos, cuando le reconocemos a Jesús, pues somos hijos de Él, somos hijos de Dios, entonces nosotros somos acreedores a las cosas del reino de Dios y las cosas del reino de Dios son cosas eternas, no son cosas temporales. Las cosas materiales de aquí, de este mundo, se van a acabar. Entonces, tener una vida con Dios es un caminar eterno, un crecimiento constante. Es como una fuente donde siempre el agua está circulando y nunca se estanca. Por eso su palabra se dice que es agua viva y también que penetra hasta lo más profundo de nuestros huesos cuando lo estamos escuchando y que también en las circunstancias, cuando estamos con personas, su palabra es como un cuchillo que sale y rompe con toda moldura, con todo pensamiento, porque su palabra realmente es eterna. Y hoy quiero aprovechar para finalizar. A través de estos podcasts que he estado haciendo, les he compartido cómo comenzar a ser más que vencedores, diciéndoles que es importante reconocerle a Jesucristo, a su Hijo. Por eso debemos de conocer su palabra para saber cómo podemos ser acreedores a tener esa plenitud, a saber cómo podemos que se activen esos beneficios, a ser acreedores de las cosas eternas, a cómo saber que el día de hoy mi cuerpo se desvanece, mi cuerpo se descompone, pero mi alma y mi espíritu se van
a ese tercer cielo y poderle ver cara a Dios. Y en la manera en la que esto puede pasar y volverme un más que vencedor, vuelvo a decirlo, reconociendo a su Hijo Jesucristo. Y siempre es importante hacer esta palabra profesión de fe que quiero compartirte. Me gustaría que si has llegado a este momento y si está en tu corazón hacerlo, repite conmigo lo siguiente. Padre Celestial, en este día te doy gracias por mi vida. Y sé que en algún momento me he perdido y también he desconfiado de ti y de tu existencia. Pero el día de hoy quiero entregarte mi corazón. El día de hoy yo declaro que reconozco a tu Hijo Jesucristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Que también me arrepiento de todos mis pecados. Y yo quiero tener esa plenitud, esa vida contigo. Quiero tener esa comunión. Quiero tener esa vida eterna. Y hoy reconozco a tu Hijo Jesús. En el nombre poderoso en Cristo Jesús, yo declaro que el día de hoy soy una nueva criatura. Que toda mi vida pasa a ser vieja, todos mis pecados, todo lo que era en el blanco, pasa a ser viejo y el día de hoy comienza una vida nueva contigo, un caminar contigo. Amén. Y esa es la manera en la que el reconocerle a su Hijo Jesucristo nos lleva a ser acreedores a las cosas eternas y no las cosas temporales. Te veo en un próximo podcast. Te mando un fuerte abrazo y siempre más que vencedores en Cristo Jesús. Amén.